Amén. Aleluya. Se pueden sentar, mis amados. Quizás les sorprenda que regresamos a la parte 2. Algo que no quise hacer la semana pasada. Pero luego que uno se va meditando en lo que hemos dicho, siempre surgen más preguntas, más necesidades. Así que en esta hora vamos a refrescar nuestras mentes con la primera parte de este sermón, para entonces entrar a una segunda parte. Y estamos basando este mensaje, y me gustaría que lo podamos leer todos juntos en esta hora, porque nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra. Así que leamos todos juntos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. A manera de refrescar nuestras mentes, quiero y entendí necesario, importante, regresar a este tema. Porque cuando uno enfrenta, o cuando uno escucha, o cuando uno ve lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, entienda que una de las responsabilidades que los pastores, evangelistas o toda persona que tiene la responsabilidad de educar a través de la palabra, es que tenemos que tomar conciencia qué es lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nuestra sociedad está diciendo? Y una de las cosas que nos debe preocupar a nosotros, la iglesia, o por lo menos debemos tomar conciencia de esta realidad, es que quizás por los últimos 50 años en este país existe la insistencia, ya casi una exigencia de que todos seamos iguales. O sea, esta idea de que somos diferentes no es algo que la cultura dominante promueve, excepto cuando le conviene. Pero hay una insistencia en que seamos, o en resaltar más aquellas cosas que nos hacen iguales que aquellas que nos hacen diferentes. Y a mí me gusta el mangú, me gusta el mofongo y me gusta el fufú. Todos son a base de plátano. Pero hay diversidad de cómo uno se puede comer el plátano. Así que yo no voy a insistir en que, porque soy puertorriqueño, aunque los dominicanos y los puertorriqueños pues llevamos una competencia en términos del mofongo, ¿no? Pero no voy a insistir que todo el mundo coma mofongo. Voy a celebrar el hecho que el mangú existe. Amén. Así que ante esa realidad que nosotros vivimos, creo que es importante que entendamos a mayor profundidad el tema que comenzamos a desarrollar la semana pasada, de que usted y yo hemos sido llamados a ser diferentes bajo el concepto de la nueva creación.
nosotros no podemos parecernos a lo que éramos antes o a lo que el mundo exige de nosotros que seamos. Tenemos que ser diferentes. Eso es un tema que estaba en el centro del corazón de Dios y que Jesús lo comparte con el mundo. Por eso Él resalta que fuimos llamados para ser luz en medio de las tinieblas, sal para la tierra. No estamos llamados para ser condicionados por los valores y principios de una cultura que lo único que procura es alejarnos más de Dios. Y le dije que por lo menos los primeros slides es para refrescar nuestra mente sobre lo que repasamos la semana pasada, y luego vamos a ver en la persona de algunos caracteres bíblicos o personajes bíblicos la transformación o más bien la imagen de la nueva creación en sus vidas al tener un encuentro aparatoso con Cristo. Oiga bien, porque a veces hay que tener un encuentro aparatoso. Como dirían en inglés, head-on collision. Es una de las expresiones más dramáticas cuando quieren hablar sobre un accidente automovilístico. Head-on collision normalmente quiere decir que fue algo aparatoso. Así que la palabra que Pablo usa aquí es kistis, que es la misma palabra, como dijimos, que se usa en el Evangelio según San Marcos, en donde se dice, pero desde el principio de la creación Dios lo hizo varón y mujer. O sea, la palabra clave aquí es creación, porque el autor, el escritor, tiene en mente el Génesis, una nueva creación. Y usted también puede buscar a Juan cuando habla que en el principio Jesús formó parte de la creación. O sea, estábamos hablando de algo completamente nuevo. O sea que para entender el concepto de la nueva creación, debemos entender que en realidad esto se trata de una nueva creación realizada por nada más que Dios. Dios es el único que puede generar en la vida del ser humano una nueva creación. Los seres humanos podremos ofrecer alternativas. Podemos poner quizás una curita a una situación. Podemos camuflajearnos quizás con nuevos pensamientos que no necesariamente son bíblicos y nos pueden dar resultados a plazo corto. Pero para que tenga un valor eterno, desde aquí hasta la eternidad, tiene que ser a través de Jesús. Mencionamos la semana pasada sobre el elemento exclusivista del cristianismo. Jesús respondiendo a las dudas de Tomás, cuando Tomás le dice: Señor, ¿cómo sabremos a dónde vas? Si no sabemos el camino. Y Jesús le dice: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mundo nos podrá ofrecer miles de alternativas y otra vez podemos hallar resultados a plazo corto, pero que no tienen ningún tipo de
efecto trascendental en el más allá. Juan 1, 12, 13 nos dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos e hijas de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Somos nacidos de Dios y para Dios. Notemos que no dice que el creyente el creyente ha heredado una nueva naturaleza. Eso no se hereda. No. Tampoco dice que esto es producto de hacer un makeover. ¿Se acuerda? Un recrearnos, darnos un recorte nuevo, ponernos un poquito de brillantina si todavía estamos en los años 50. Hay mucho gel ahora. ¿No? ¿Ah? Algunos de ustedes usaron algunos de ellos. No es cuestión de quizás transformar nuestro exterior, sino es un asunto que tiene que ver con una transformación interna. Tampoco dice que Dios limpió nuestra vieja criatura y la recreó. Lo que el texto nos dice es que Dios creó algo totalmente nuevo y único. Dígale al que está a su lado: tú eres algo único. No hay nadie como tú. La nueva creación está traída de la nada, al igual que todo el universo fue creado por Dios de la nada. Así usted y yo hemos sido creados nuevamente de la nada. Y con esto en mente comenzamos la semana pasada a hablar sobre el hecho de que usted es una nueva creación. Sobre la base, oiga bien, está intencionalmente ahí subrayado en negro, que el resultado lógico de estar en Cristo es ser una nueva creación. Y antes de movernos al tema, nos hicimos las siguientes 3 preguntas, que creo que son válidas. ¿Quién soy hoy? ¿Y quién me gustaría ser de hoy en adelante? Nunca me sorprende. Hay personas que uno las tiene definidas como personas contentas, realizadas, lo tienen todo bien. Y cuando entramos en una conversación personal con ellos, descubrimos que viven completamente insatisfechos con quienes son hasta este momento. Y si esa es la realidad de alguno de nosotros, pues mire, estamos en la gran posición de recibir el gran regalo de convertirnos en una nueva creación. Es cuestión de uno tomar conciencia y tomar la decisión de que quiero ser algo o alguien completamente diferente. Muchas veces dentro de ese proceso nos embarcamos a recurrir a las cosas que el mundo nos tiene que ofrecer. Y en vez de mejorar las cosas, lo que hacen es que empeoran. Lo único que realmente le puede dar un nuevo sentido de dirección
a la vida del hombre y de la mujer quien dice: me siento perdido, no sé en qué dirección voy a caminar, no tengo una razón por qué vivir. Jesucristo puede cambiar el curso de tu vida presente y tu vida futura. Reitero la segunda pregunta, porque otra vez, muchas veces llegamos al Evangelio, recibimos a Cristo como Señor y Salvador con mucho entusiasmo, con mucho gozo, pero llegan las pruebas, llegan las dificultades, llegan los desafíos, llegan los desencantos. Nos tenemos que hacer la pregunta: ¿quiénes éramos antes de conocer a Cristo? ¿Y quién soy ahora? Y ahora, sobre algunas de las evidencias que podemos tratar de buscar. Y vuelvo y reitero, ¿por qué es importante? Porque otra vez, en los años que llevo en el Evangelio, para mí no es ningún secreto que en la mente y en el corazón de muchos creyentes mina la duda si son salvos o no son salvos. Porque hay movimientos religiosos, oiga bien, cuyos estandartes para la salvación están tan altos que si todos los personajes de la Biblia, incluyendo a Cristo, pasaran por esos criterios, se irían para el infierno. Porque son inalcanzables, son irrealistas. Y a veces nos ponemos a hablar en el trabajo con alguien que sostiene una tradición religiosa diferente a la suya y comienzan a ponerle duda en su corazón por la manera en que usted se viste. Nos debemos vestir con decencia. Amén. O quizás la manera en que usted tiene su cabello. Y determinan rápido que usted no es salvo, no es salva. Y muchas veces tenemos la gente sentándose en los bancos de la iglesia domingo tras domingo, batallando ese fantasma de la incertidumbre. Así que es importante comenzar a tratar de identificar cuáles son algunas de estas evidencias que me ayudan a entender que soy una nueva criatura. Vamos. ¿Se nos fue? No. I'm already in the next slide. Vamos entonces a observar varios personajes bíblicos. Vamos a observar quiénes eran y quiénes luego fueron después de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y debemos entender a lo que nos ayudan aquí, que cuando Pablo está hablando sobre la nueva creación, lo que informa su concepto teológico, por un lado, es el concepto del Antiguo Testamento, ¿no? Donde el pueblo de Israel esperaba la liberación de la esclavitud. O sea, el ser libre, y luego la promesa que le hace Isaías de cielo nuevo y tierra nueva. En la mente de Pablo, o Pablo más bien junta estos conceptos, y en la mente de Pablo está por un lado la redención del mundo o del ser humano, pero también el concepto de la nueva creación. Como dijimos anteriormente, cuando se efectúa el milagro de la nueva creación en el ser humano,
usted pasa a ser parte de una nueva creación que nosotros llamamos la Nueva Jerusalén. Cielo nuevo, tierra nueva. Pasamos de ser parte de un reino que es el reino de este mundo, el reino del pecado, el reino de las tinieblas, a ser parte del reino al cual Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Así que bajo el concepto de la nueva creación, nosotros debemos de comenzar a vivir aquí y ahora, demostrando que somos parte de ese nuevo reino. No nos podemos parecer. Dijimos que... Yeah, now I'm good. Oh, I thought you knew that. Creo que vale hacer la aclaración que el hecho de ser una nueva criatura no va a implicar que usted no va a enfrentar tentaciones, no va a enfrentar circunstancias que de vez en cuando nos van a hacer caer. La diferencia la resaltamos la semana pasada en la ilustración de aquel hombre, ¿se acuerda? Que era malcriado con su esposa y le gastaba una mala crianza y se quedaba con moneda. Pero después de haber conocido a Cristo, sufre los mismos problemas con su esposa, le gasta la misma mala crianza, pero surge algo diferente. Que entonces, ahora, con un corazón nuevo, le pide perdón a su esposa. Entonces comienza a surgir evidencias y nosotros tenemos que buscar esas evidencias en nuestra experiencia de la nueva creación. Y aquí tenemos a Pedro. Todos saben el trabajo que me dio tratar de conseguir una imagen. Porque todos nosotros tenemos una imagen de las personas, ¿verdad? A veces usted habla con una persona por teléfono, nunca la ha visto, y usted se la imagina de cierta manera, y cuando la ve por primera vez, es una persona completamente diferente a lo que usted se había imaginado. Ahora, ¿quién era Pedro? Y quizás algunos de nosotros nos vamos a identificar con Pedro. Pues las escrituras nos dicen que Pedro era... antes de ser Pedro era Simón, hermano ¿de quién? De Andrés. Y note este detalle diferente. Porque cuando nosotros leemos los evangelios, a veces pensamos que Jesucristo se dedicó a recoger gente que no tenía ningún tipo de conocimiento religioso, o sea, estaban cruditos. Ese puede ser el caso de algunas personas, pero no de Pedro. Porque se dice que tanto Pedro como su hermano Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. En Juan 1, 41, 42 se nos dice: este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, refiriéndose a Andrés: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Well, sí. Ahora, ¿qué nos dice este corto relato? Porque no tenemos mucho tiempo para investigar la vida completa de Pedro. Pero ¿qué nos dice este corto relato de que Pedro y su hermano Andrés eran discípulos de Juan? Pues nos dice simple y llanamente, mis amados hermanos, que hasta ese momento Pedro
había sido un buen religioso. Que hasta ese momento Pedro observaba la tradición de la religión judía y sus ritos. Lo que nos dice también que hasta ese momento Pedro lo único que era un buen religioso y no se había manifestado en él la nueva creación. O sea, que observar fielmente tradiciones y ritos religiosos por sí solos, oiga bien, no generan los cambios y la transformación necesaria para llegar a ser una nueva criatura. Creo que la corta reflexión del pastor apunta hacia esa realidad en cierto sentido. No de qué, sino por qué. De hecho, hablando sobre este tema, de que la observación fiel de la tradición religiosa o de los ritos religiosos no es suficiente para una transformación, Jesús le dice lo siguiente a Nicodemo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada sobre la reacción de Nicodemo. Un erudito se colgó. O sea, él pensó en un nacimiento completamente, literalmente físico. ¿Cómo es posible yo meterme ya viejo dentro del vientre de mamá? Si hubiera sido en un seminario le hubieran dado una F bien grande. Ahora, volviendo a Pedro. Hasta este momento, según Tim LaHaye en su libro Temperamento controlado por el Espíritu, nos dice que Pedro, antes de conocer a Cristo, fue un hombre con un temperamento sanguíneo. Ya los sanguíneos se están escondiendo. O sea, un hombre con una personalidad impulsiva y con muy poco control de sus palabras y acciones. Y según los textos bíblicos, Pedro era una persona que no se daba el tiempo suficiente para analizar bien las cosas antes de hablar o expresar su opinión. Ken Port lo dice de esta manera: el sanguíneo entra siempre por las puertas de un lugar con la boca primero. Por ejemplo, cada vez que Pedro aparece en las Escrituras, cada vez que aparece, él aparece hablando. Si notamos, casi todas las veces que Pedro habló, me disculpan si esto suena un poco, quizás no muy culto, pero cada vez que Pedro habló, metió las patas. En Mateo 16:22 encontramos a Pedro regañando a Jesús. Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén. O sea, Jesús declara o hace la declaración de su misión, his mission statement. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, tengo que morir. Y encontramos a Pedro que dice, Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, jamás suceda esto. O sea, sin ponerle mucho peso a lo que Jesús le está diciendo, que no era nada nuevo.
Por otro lado, en Lucas 22, 56 al 60, encontramos a Pedro negando a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús ya se lo había profetizado? Jesús se lo había anticipado. Y luego de una tercera vez dice, pero él negó diciendo, mujer, no le conozco. Así que con base en lo que dijimos anteriormente sobre cómo responde la nueva criatura y cómo respondemos nosotros ante las mismas tentaciones y las mismas circunstancias, es importante que el hombre o la nueva creación responda de manera diferente. Y ya Pedro había estado caminando con Jesús, había caminado un tramo largo con Jesús, y a pesar de esta metida de pata que él acaba de dar, el texto, el versículo 62 nos dice que saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Evidencia que ya la persona de Cristo se había metido en el corazón de Pedro. O sea, le perturbó el corazón haber negado al maestro. Y en Juan capítulo 13, en el escenario del lavado de los pies, también encontramos a Pedro nuevamente metiendo las patas. Pero una corta corrección de Jesús lo lleva a reaccionar de la manera en que debe reaccionar la persona que está en Cristo Jesús. Porque cuando Jesús, luego de Jesús ceñirse la toalla, dice que llegó a donde Simón Pedro, y Pedro inmediatamente le dijo, wait a minute, tú a mí no me vas a lavar los pies. Claro, porque era inconcebible para Pedro que su maestro estuviese asumiendo posición o mentalidad de sirviente. Y le dice, no. Y Jesús le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y he estado diciendo en los últimos meses que cuando Jesús nos corrige, cuando Jesús nos llama la atención, el corazón del siervo y la sierva de Dios responde con relación a la nueva posición en Cristo. Responde con humildad. Pedro dice entonces, no solamente lávame los pies, lávame las manos, lávame las cabezas. Pedro no se enoja con Jesús. Aquí hay evidencia que cuando Jesús nos regaña, cuando Jesús nos corrige, el corazón del hombre y de la mujer que está bajo la nueva creación responde con humildad. Y ya para el libro de los Hechos, y yo quiero que usted se vea dentro de este cuadro. Para el libro de los Hechos encontramos a un Pedro convertido en uno de los grandes pilares de la iglesia primitiva. Pedro pasa a ser uno de los evangelistas de mayor impacto. Lo puede leer en Hechos capítulo 2 versículo 41, que luego de predicar, luego de darle una cátedra a aquella gente que lo estaba escuchando, dice la escritura que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Un Pedro cobarde, impulsivo, un Pedro elitista, ahora es un Pedro que se convierte en un pilar de la iglesia. Un Pedro que se convierte en un evangelista con un mensaje poderoso de transformación y de cambio. ¿Dónde están los Pedros y las Pedras?
A veces se nos tiene que recordar el consejo pastoral o casi paternal de Pablo a Timoteo: no tomes tu juventud en poco. Muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y determinamos y concluimos que no servimos para nada. Esa no es la realidad de un hombre y de una mujer que ha sido transformado por la sangre del Cordero de Dios. Dios tiene planes grandes, maravillosos y poderosos para con tu vida. ¿Te puedo dar un consejo pastoral? Mira, muchas veces cuando nosotros nos miramos y cuando otra gente nos mira, vemos las imposibilidades. Todo lo que yo no puedo hacer. Pero cuando Dios te mira, Dios no mira tus imposibilidades. Dios no está mirando tus defectos. Dios está mirando tus posibilidades. Lo que tú puedes convertirte en Dios, si se lo permites. No hay límites de lo que tú puedes lograr y alcanzar para Dios. Otro personaje interesante que quise compartir con ustedes es el personaje de María Magdalena. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo se le conocía? Mire, lo cierto es que los estudiosos no están muy de acuerdo sobre quién realmente fue esta mujer. Algunos sostienen que los relatos de Lucas 7, 36, 50 y Lucas 8, 2 se refieren a la misma persona, y otros sostienen que no. Lucas 7, 37 dice: y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Hay otra versión que dice que era una mujer de mala fama. Por eso de ahí que algunas personas han concluido que es una prostituta. Otros dicen que no necesariamente será el caso, porque en la mentalidad de los fariseos, una persona de mala fama era una persona que única y exclusivamente no llevaba la religión como la debía llevar. En la mentalidad de los fariseos también, una persona fuera del círculo de los judíos era una mala persona. Así que podemos nosotros quizás, mirando esas dos posibilidades, mirar no necesariamente si era una prostituta o era una religiosa que no llevaba bien la palabra o la tradición o no observaba los ritos religiosos como se esperaba. Lo que sí la Escritura nos dice que fue una mujer a quien Jesús había sanado de algunos demonios y le había sanado de algunas enfermedades. Y aunque estos relatos con relación a ella no arrojan mucha luz sobre ella, sobre María Magdalena, lo que sí sabemos es que esta María acompañaba y ayudaba a Jesús con su dinero, acompañaba a los discípulos y a todos los que andaban con Jesús. ¿Qué ocurre en esta mujer de mala fama? Ahora se siente atraída por la persona de Jesús. No escatimó lo que tenía para dárselo a él. O sea, el hombre y la mujer que vive bajo el concepto de la nueva creación se siente atraído por su Señor. No escatima precio, distancia, condiciones. Quiere estar juntamente con su maestro. Esta mujer se corrió el riesgo
Hay una canción de la mujer del alabastro. Preciosa. O sea, aunque me quiten la vida, me voy a postrar a sus pies. Estoy enamorado de Jesús. ¿Qué otra cosa sabemos de esta mujer? Estuvo a los pies de la cruz. Mateo 27, 56. ¿A dónde nos deben llevar los caminos de esta vida? A la cruz. No importa lo que estemos viviendo en esta vida. Fue una de las pocas valientes que pudo llegar a la cruz. Mientras los discípulos huían por sus vidas, esta mujer estuvo a los pies de la cruz. Nada la iba a apartar del amor de su Señor. De aquel que había obrado en su vida cuando todos los demás la condenaban. Cuando todos los demás la echaban a un lado. ¿Cómo no estar allí en la cruz? ¿Sabe que otro detalle interesante sobre esta mujer? En su rol de la nueva creación, estuvo sentada ante el sepulcro de Jesús, donde había sido sepultado. Y es ahí, y es a esta mujer a quien Jesús se le aparece primero. O sea, sentimos una atracción. Mire, muchos de ustedes vienen a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, jueves tras viernes, y a veces se pregunta si son salvos o no. El hombre natural no puede resistir esto. El hombre natural tan pronto no encuentra un beneficio personal. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando por graves situaciones y se han mantenido a los pies de la cruz? Si usted ha estado a los pies de la cruz en los peores momentos de su vida, quiere decir que algo ocurrió en su vida. Hubo una nueva transformación, hay una nueva creación. Quiero hablar de este gran personaje que después de Jesús es uno de los más mencionados. A veces se habla hasta más de Pablo que de Jesús mismo, pero es uno de los personajes más mencionados. Sabemos que antes de ser conocido por Pablo, era conocido por su nombre original, Saulo. Y era un hombre intelectual. O sea, para la gente que dice que esto del evangelio es para la gente boba, para la gente sin educación. Este hombre era un hombre intelectual. Y sabemos esto porque las escrituras nos dice, oiga bien, que él provenía de Tarso. Y Tarso no era cualquier ciudad. Tarso era una ciudad que se caracterizaba como una de las capitales intelectuales de su época. Por eso es que él dice, yo soy de Tarso. En una saca los galones para afuera. Fariseo de fariseo. Soy un doctor de la ley. Sabemos que era un intelectual también porque él mismo dice que había estudiado a los pies de Gamaliel, quien había sido un rabino sobresaliente de su época. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Ahora, para no alargar mucho la historia, ¿qué sabemos de Pablo?
que en su celo religioso, Pablo era un colérico. Pablo dice en las Escrituras, en el capítulo 9, versículo 1, que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Odiaba a los cristianos, no a Dios. Él odiaba a aquellos quienes él entendía habían iniciado un movimiento sectarista que no representaba al Dios de Israel. Y con ese celo comienza a respirar amenazas y muerte contra los cristianos. Y tuvo un choque aparatoso con Jesús. Luego de haber adquirido permiso para perseguir a la iglesia, camino a Damasco, se tropieza con Jesús. Cae del caballo de la arrogancia. Y después de ese encuentro, este hombre que respiraba odio, porque hay veces que nuestra vida está siendo gobernada por el odio. Alguien nos hizo mal. En un momento dado alguien nos lastimó, alguien nos traicionó, alguien nos hizo algo que llenó nuestro corazón de odio. Yo recuerdo que en mi adolescencia esa fue mi realidad. A mi papá le dieron unos tiros en Puerto Rico por algo que él no tenía nada que ver. Pero allí fue. Y mi corazón se llenó de odio. Y mi único anhelo y mi único sueño era encontrarme con esa persona para matarlo. Pero qué bueno que Cristo llegó. Qué bueno que cuando Cristo llega cambia el odio. Lo transforma en amor. Lo transforma en compasión. Y Pablo, después de su conversión, se convierte en uno de los hombres más gentiles y compasivos que nos puede presentar el Nuevo Testamento. El corazón de piedra del cual nos habla Ezequiel había sido transformado por un corazón nuevo. Así que el estar en Cristo está íntimamente, mis amados, conectados a poner la palabra de Cristo en acción. ¿En qué? Discúlpeme. Se nos fue. ¿Qué evidencia debemos estar buscando nosotros como hombres y mujeres de Dios manifestándose en nuestras vidas? En primer lugar, viene el amor de Dios a nuestras vidas. Dice el texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y también dice: y amarás a tu prójimo. O sea, el amor es un sello distintivo de la nueva criatura. Amor para con Dios, pero amor para con nuestro prójimo. Amor hacia Dios es esta clase de amor que es supernatural. Es la clase de amor que causa que seamos más interesados por el reino de Dios y que por las cosas, más que por las cosas materiales que el mundo nos tiene que ofrecer. El amor hacia nuestro prójimo es el amor que se describe aquí,
que busca la reconciliación con aquellas personas que aún nosotros consideramos nuestros enemigos. Juan dice que es difícil decir que amamos a Dios cuando no amamos al prójimo. O sea, que todas esas personas a quienes nosotros le tenemos facturas guardadas, las tenemos que comenzar a perdonar una por una. Jesús es muy enfático en esto. El sermón del monte es un sermón, es una píldora difícil, dura para su audiencia. Porque los llama, Jesús está hablando con una gente que todavía está bajo el cautiverio y el poder del imperio romano. Y cuando Pablo habla sobre esto, están bajo la persecución de la iglesia. Y cuando habla de respetar a los gobernantes, le está diciendo que respeten a aquellos quienes le están persiguiendo para quitarle la vida. Así que amamos a nuestro prójimo. No aquellos que parecen igual que nosotros. No aquellos que visten igual que nosotros. No aquellos que huelen igual que nosotros. Amamos al indigente. Amamos al adicto. Amamos al pandillero. Amamos al que es borrachito. Amamos a aquel que no piensa igual que nosotros. Para ir terminando, mis amados, otro sello distintivo de la nueva criatura es una rendición total a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días, mis amados hermanos, cuando te levantas por la mañana, tienes que decidir si tú vas a controlar tu vida o vas a permitir que Dios la controle. Cada día, mis amados, es una batalla. Hay cosas en tu vida de las cuales tú no quieres renunciar al control. Quieres controlar algunos aspectos de tu vida. Cada día tú quieres hacer tus propias reglas. Dices, Dios quiere que yo sea feliz, así que yo hago o voy a hacer lo que yo creo que me hace feliz o aquellas cosas que me conviene. Pero permítame decirle lo siguiente antes de salir de aquí. El alivio del estrés y las preocupaciones de la vida siempre comienzan dejando que Dios sea Dios. Una rendición total. Es por esta razón que debemos comenzar cada día diciendo, Señor, estoy renunciando al control, porque solo tú puedes controlar las cosas que están fuera del control de mi vida. Yo no sé qué aspecto de tu vida tú todavía tienes lucha, que no tienes control. Oye, una rendición total es dejarle ese aspecto de tu vida a Dios, que sea Él quien controle. ¿Se acuerdan cuando Dios dice, estad quietos y confiar que yo soy Dios, Jehová? Así que estate quieto, estate quieta, ríndele ese problema, ese hijo malcriado, ese hijo que está perdido, ese esposo que quizás te da mucho trabajo, esa esposa, esa situación, esa enfermedad, todos esos problemas que tú estás experimentando. Ríndeselos al Señor, déjaselos. Mira, mientras más imposible sea tu problema, con mayor intencionalidad lo tienes que dejar en las manos de Dios. Porque Dios es el Dios que se especializa en las cosas imposibles. Entendiendo que no a todo le vamos a hallar solución. Y es ahí donde tenemos que adoptar la mentalidad de Habacuc. Que aunque Dios no me dé lo que yo necesito, aún así voy a alabar y glorificar al Dios de mi salvación. Otro sello distintivo
de la nueva criatura, deseos nuevos. La persona que está en Cristo está marcada por una sensación de seguir a Cristo. En Lucas 8:38 encontramos la historia del hombre aquel de quien había salido un demonio, ¿no? El mencionado Gadareno. ¿Y sabe cuál fue su reacción? Le rogaba que le dejase ir con él. O sea, nace una nueva sensación de seguir a Cristo. Así que, mis amados, si esa nueva sensación no ha nacido en nosotros, debemos procurar que surja hoy. El que tiene un encuentro con Cristo comienza a desear seguir a Cristo. La persona que está en Cristo está marcada por un profundo sentido de adoración que no es esforzado, que no es obligatorio, que no es mandado, no es impuesto por nadie. Juan nos dice con relación a esto: Jesús oyó que lo habían echado fuera. Esto refiriéndose al hombre ciego, aquel hombre que había nacido ciego, que luego que Jesús lo sana, lo llevan, lo entrevistan en el Sanedrín, lo entrevistan en el templo, y después que lo entrevistan lo tiran para afuera y lo botan, le dicen vete de aquí. Y dice que Jesús había escuchado que habían echado fuera a este hombre, y cuando Layo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, dijo: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo: ¿lo has visto? Y el que habla contigo, él es. Y él le respondió: yo creo. Y le adoró. La nueva creación en el ser humano crea una nueva sensación de adorar a Dios. Así que, por último, otro sello distintivo en la nueva creación es una mente renovada. Efesios 4:23 nos dice: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, a nuestra antigua manera, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovados por el espíritu de vuestra mente. Cuando Pablo conoció verdaderamente a Jesús, cambió radicalmente su manera de pensar. Mis amados hermanos, no quiero seguir alargando esto, pero es Pablo mismo quien le dice a los romanos: no os conforméis a las corrientes de este mundo, sino que transformar vuestro entendimiento. ¿Qué implica eso? Los caballeros que estábamos aquí el viernes pudimos hablar sobre la necesidad de cambiar esquemas mentales, conceptos e ideas que nosotros traemos de nuestro sistema de familia, de la cultura, que van informando nuestras acciones. Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros pasemos por un proceso de desprogramación, de vaciar todos estos conceptos, todas estas ideas viejas, antiguas, que gobernaban mi vida, gobernaban mi forma de pensar, mi forma de actuar, y comenzar a programarla con conceptos nuevos, con la palabra de Dios, porque esto de ser una nueva creación está directamente ligada a estar unido a Cristo. Juan 15, Él nos habla: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. O sea, la idea es que la única forma en que esos pámpanos pueden dar frutos y esos frutos pueden ser alimentados es que se mantengan conectados a la vid. El momento en que se rompe esa rama, se echó a perder los pámpanos, se echó a perder los frutos. No podemos tener resultados nuevos con los mismos esquemas mentales. No podemos tener resultados nuevos tratando de hacer las mismas cosas siempre de la misma forma y esperar resultados diferentes.
Hay ciertas ideas y ciertos conceptos que tenemos que transformarlos. Tenemos que dejarlos ir. Porque un concepto y una idea informa tus pensamientos, informa tus acciones, informa tu proceder. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Nos ponemos de pie en esta hora.